Muy bien. En primera instancia, pues todo el material, todo el contenido que vamos a desarrollar en esta presentación está en la unidad didáctica de Janet Amint, en el material, ¿verdad? Para que lo revisen. Vamos a hablar hoy un poco sobre lo que es el tercer capítulo de la unidad didáctica titulado El desafío de la equidad, acabar con la discriminación, la opresión y la violencia. Unos datos particulares, ¿verdad? Antes de empezar la presentación teórica, es que recuerden que esta asignatura, la 061, se gana con un mínimo de 7, ¿verdad? En el promedio final, que esto equivale a un 70. Y acá están los porcentajes, los contenidos y el plazo de entrega de cada proyecto. ¿Verdad? En este momento nos quedaría pendiente únicamente el proyecto 3 con un valor de un 3.5%, en el que se evaluarán los capítulos 3 y 4 de la unidad didáctica y que tiene plazo de entrega del 5 al 10 de agosto. También dentro de las consideraciones generales para esta asignatura está leer cuidadosamente la orientación académica, ¿verdad? También para el desarrollo de la asignatura solamente se utilizará la plataforma de Aprende-U, es decir, no hay canales externos ni otros canales que no sean Aprende-U para gestionar el curso, ¿verdad? Entonces es deber de cada uno de ustedes como estudiantes verificar el acceso para evitar inconvenientes, ¿verdad? Si se presentase algún problema con el acceso, deben comunicarse inmediatamente al PAD, ¿verdad? Aquí está la extensión. Y también en las orientaciones académicas, ¿verdad? Está todo lo referente al campus virtual de Aprende-U. Es muy importante también revisar y leer todo el material didáctico, ¿verdad? La unidad de Janet Amint, así como la orientación académica y también pues los materiales adicionales, los materiales de apoyo que están en la plataforma, ¿verdad? Para que les ayuden con el desarrollo del curso. También es importante que tengan en cuenta que es deber de cada estudiante ingresar al entorno de la asignatura y revisar semanalmente lo que es el foro de avisos, el foro de dudas, el correo interno. ¿Por qué? Porque estos espacios tienen muchas veces información importante. Hay ocasiones en que me han presentado una duda, una inquietud sobre un proyecto, ¿verdad? Y, digamos, si hay alguien que tiene la misma inquietud, puede ver las respuestas dadas ahí. Entonces es muy importante que tengan ese material y que lo estén consultando. También deben estar revisando la pestaña correspondiente al instrumento de evaluación, ¿verdad? Se le solicitan las orientaciones, descargar el instrumento, ahora el archivo Word, que es el machote, responderlo en ese mismo archivo, ahora no modificarlo, y entregarlo en la fecha que asigna la cátedra. Recuerden que solamente se recibe por vía de la pestaña, ¿verdad? Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Por eso todo instrumento de evaluación se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente en el formato que se les pide, que es el PDF, para evitar que el documento se altere, ¿verdad? Se modifique. También deben tener en cuenta que no presentar alguno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura, ya que matemáticamente es muy complicado que les vaya a dar superior a 7 sin uno de los instrumentos. Y también pues tener en cuenta que se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como si fuese propio, ¿verdad? Ya sea transcripción literal de textos como la unidad didáctica, información tomada de internet, entre otro tipo de insumos, ¿verdad? En estos instrumentos de evaluación. Si incurriesen en ese tipo de circunstancia, serían muy probablemente sancionados en el instrumento, ¿verdad? Ahora, cuando tengan dudas o consultas, además del encargado, ¿verdad? Tutor calificador de cada uno de sus entornos, pueden dirigirlas al PAD, que es el sistema de sociales,
para contestar dudas. Entonces, además del foro de dudas y el correo interno, está el PAT. Ahora, cuando utilizan tanto el correo interno como el foro de dudas, deben utilizar este formato que está acá. Nombre completo, número de cédula, centro universitario, número de grupo en el que están. El grupo no es el entorno, el grupo es el que se les asigna a ustedes cuando matriculan, ¿verdad? 01, 02, 03. El entorno es otro número que el que tiene, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este número de entorno siempre va a estar en la página principal, ¿verdad? A la par del nombre de la asignatura. Entonces, vean que tienen que agregar también número de entorno y nombre de la persona docente, el nombre de la asignatura que cursan, el código y la fecha en la que hacen la consulta. Si carece de estos datos, a los docentes pues se les complica un poco porque entonces tenemos que empezar a buscar quién es el que me está haciendo la pregunta, porque en los entornos no está matriculado un único grupo, ¿verdad? Un entorno puede tener 5, 6, 7 grupos de 20, 30 personas. Entonces imagínense la cantidad de gente que es para empezar uno a buscar quién es la persona. Esto se implementó porque había en algunos momentos estudiantes que decían, buenas profesoras, ¿qué tal? Pero y no se presentaban, entonces uno decía, ¿y a quién le estoy hablando? Entonces por ese motivo es necesario que ustedes utilicen el formato, ¿verdad? Y que le den al docente los insumos para contactarlo pues lo más pronto posible. El encargado de cátedra es el magíster Francisco Pérez Zamora y él responde estrictamente consultas académicas, es decir, lo que son resultados de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas, etcétera. Digamos, asuntos propiamente de la materia no, son única y exclusivamente con el profesor que está a cargo del entorno. Y también, pues este aviso siempre es muy importante, ¿verdad? Porque en ocasiones el uso de estas redes sociales que no sean las oficiales de la cátedra puede generar problemas, ¿verdad? Entonces se les advierte que la información oficial de la cátedra únicamente se emite por los medios oficiales, ¿verdad? Esto está en las orientaciones de la materia. Por ende, nosotros no nos vamos a hacer responsables de informaciones que sean publicadas en otros medios, ¿verdad? Y que generen confusión. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Okay. Ahora sí, los contenidos por desarrollar para esta tutoría son los siguientes. De la diferencia a la discriminación, luego la marca de la raza, etnocentrismo y colonialidad, ¿verdad? Explican la opresión, sexismo, las razones para ser feminista, de la discapacidad a la accesibilidad, el tiempo marca la diferencia y la sexualidad también es diversa. Vean que el ser humano, además de ser pues, una entidad biológica y una entidad social, es también pues una entidad imaginaria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un ser que se ha definido por lo que son discursos culturales y también es afectado por las relaciones de poder entre los distintos grupos sociales. Entonces vean ustedes que la historia demuestra que muchas veces en el ámbito intersubjetivo, es decir, en el ámbito que nosotros compartimos como sujetos, quienes tienen más poder van a producir discursos que establecen que algunos otros son más humanos que otros, ¿verdad? Y esto nos remite, por ejemplo, inmediatamente a la conquista, ¿verdad? O al genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde hay un criterio de un grupo específico, ¿verdad? Que se proclama superior a otros y con esa superioridad tiene el derecho de cierta manera, vilipendiarlos, ¿verdad? Entonces vean que este tipo de creencias intersubjetivas lo que hacen es que limitan la definición de lo que es humano y dan origen a sistemas de opresión como el racismo, el sexismo, la xenofobia y la homofobia.
Entonces, como sistema de diferencias, el lenguaje nos va a enseñar a distinguir lo que son signos, ¿verdad? Y las variadas relaciones sintácticas y semánticas que se establecen a través de estos signos, ¿verdad? Entonces, por eso comprendemos el mundo mediante los signos sustitutos que lo hacen significativo. Es decir, es posible de leer como si fuese una textura de diferencias. Ahora, es importante también identificar que una diferencia no supone comprenderla como una jerarquía, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que una diferencia siempre va a ser una jerarquía, no necesariamente, es en realidad una diferencia, ¿verdad? Algo que es diferente, ¿verdad? A otro objeto sin que medie, ¿verdad? Una relación de poder necesariamente. Ahora bien, la sociedad pues resulta dividida en distintos grupos, ¿verdad? Incluso al interior de su misma cultura o su misma comunidad, y estos son comprendidos y experimentados de manera particular por quienes están dentro o fuera de ellos. En realidad, el problema de la discriminación como tal se inicia cuando la diferencia que hay entre un sujeto y otro, ¿verdad? De acuerdo con una escala de valor, se va a limitar a la definición de lo humano. Entonces vean ustedes que esta situación ocurre cuando cierta comunidad se piensa como un nosotros idealizado, es decir, como un grupo homogéneo completamente, ¿verdad? Y libre de imperfecciones. Entonces se apropia de la definición de lo humano y al apropiarse de esa definición del humano excluye a otros grupos, ¿verdad? O a otro tipo de sujeto social en razón de esas diferencias que existen entre ellos, este, autoconsiderados un canon, ¿verdad? Con el otro. Entonces vean que esas diferencias pueden ser por sexo, religión, color de piel, lugar de nacimiento, creencias, conductas, entre muchos otros. Entonces podríamos empezar, permítanme un momento. Podríamos empezar preguntándonos qué significan los términos diferencia y discriminación y cuál es la relación de estos con el lenguaje. Entonces vean ustedes que en primera instancia la diferencia es la cualidad, la característica o la circunstancia que difiere del resto, ¿verdad? Es decir, es una característica de la vida misma que es tanto biológica como cultural. De ahí que el lenguaje se encarga de dar significado a las múltiples diferencias posibles de percibir entre las personas y cada persona está rodeada de signos que van a comunicar esas diferencias específicas. Por esto, el conjunto de signos produce siempre lo que llamamos un texto cultural que va a sustituir a la persona y a la interpretación de este, pues la interpretación de este en realidad pues va a ser un resultado de lo que son los imaginarios sociales que cada quien tiene, ¿verdad? Y que cada quien comparte. Y también pues del sistema de significación cultural de cada comunidad. Ahora bien, algunos de estos imaginarios conducen a interpretaciones racistas, sexistas o que denigran a ciertas personas y a ciertos grupos. Por eso es importante tener en cuenta que el lenguaje tiene pues siempre una dimensión social, una dimensión política, una dimensión histórica y una dimensión ideológica, ¿verdad? Y en cada una de estas dimensiones se manifiesta el uso de estos signos, ¿verdad? En lo que es la producción de discursos y mensajes. En la dimensión social, nosotros estructuramos a las personas desde esa visión de la sociedad, ¿verdad? De los grupos. En la política, desde sus visiones de mundo. En la histórica, desde su devenir histórico, y en la ideológica, desde sus líneas de pensamiento.
Ahora bien, también es importante tener en cuenta que lo que son las relaciones de poder social influyen en lo que son los intercambios lingüísticos, pues cada organización social va a comunicar lo que ella considera aceptable, deseable, importante, ¿verdad? Y también va a comunicar y va a estructurar por medio del lenguaje lo que considera inaceptable, indeseable o indiferente, ¿verdad? Entonces por eso nosotros vemos que desde el lenguaje hay muchísimo, muchísimo poder en las palabras precisamente para generar este tipo de segregaciones entre los grupos. Por eso es importante tener en cuenta que el lenguaje no es neutral, ¿verdad? Nosotros tenemos la ilusión, ¿verdad?, de que el lenguaje es neutral, ¿verdad? Entonces el lenguaje no hace mella de los demás, pero no, el lenguaje como tal no es neutral. ¿Por qué? Porque este puede transformar a las personas cuando ciertos atributos se vuelven sobredeterminantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos construir, ¿verdad?, lo que piensa una persona de otro grupo y también la autopercepción de esa persona a partir del uso del lenguaje. Entonces, el lenguaje no es neutral, ¿verdad? Es un arma sumamente peligrosa cuando no la sabemos usar. Entonces podemos ver que en toda cultura hay palabras, hay frases y expresiones que están cargadas emocionalmente. Entonces, estas pueden connotar a alguien de forma positiva, de forma neutral o de forma negativa. Cuando hablamos de connotar, ¿verdad?, es darle precisamente esa construcción, ¿verdad? Connotar significa que un mensaje, además de un significado literal, va a comunicar otro que no es neutro, ¿verdad?, que está cargado de una intencionalidad. Por esto, siempre hay que preguntarse quién emite cada enunciado y cuáles son sus intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos intereses particulares marcan a los individuos. De ahí que el lenguaje se usa, el lenguaje en realidad lo que usa son eufemismos, ¿verdad?, que son palabras o expresiones empleadas en lugar de otras alternativas que se consideran ofensivas, y el uso de este tipo de lenguaje evidencia un aspecto que incomoda, ¿verdad?, o que resulta tabú dentro de la comunidad cultural. Por ejemplo, piensen ustedes en el lenguaje de la sexualidad, que está tremendamente tabuado, ¿verdad?, que hay muchas palabras que utilizamos en sustitución de otras que nos parecen chocantes, que nos parecen groseras. Así es como funciona el eufemismo. Entonces vean que a la vez estas palabras facilitan ocultar de cierta manera lo que es la opresión y la violencia que habitan en el lenguaje y la costumbre, ¿verdad? También vemos que esas palabras se utilizan mucho con lo que son conflictos raciales, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, esas palabras disfrazan esas intenciones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el sistema de clasificación social occidental eh, tiende más que nada a ser maniqueísta. ¿Qué significa esto? Pues a estar dividido entre dos polos, ¿verdad?, que son normalmente opuestos. Entonces vean ustedes que esta construcción maniqueísta o dualista, ¿verdad?, lo que hace es relacionar dos valores como opuestos en una relación completamente jerárquica. De ahí tenemos, por ejemplo, los conceptos de superior, siempre asociado a lo que es positivo, en contradicción con inferior, que siempre lo asociamos a lo que es negativo, ¿verdad? Y esa es una construcción ya mental que está inserta en el lenguaje. Esto lo vemos también en la construcción identitaria, en dos términos muy importantes, ¿verdad?, para la construcción identitaria, que son la noción del yo y la noción de otro, ¿verdad? Entre el yo y el otro se establece pues una relación dualista, y esta se basa en una diferencia física, de pensamiento, socioeconómica, generacional, de estilo de vida, de nacionalidad,
¿verdad? De credo, entre otros muchos factores. Entonces vean ustedes que la subjetividad reconoce como significativa, perdón, una separación entre ese yo y ese otro, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ese yo genera un nosotros, ¿verdad? Que es mi comunidad, que es con lo que yo me relaciono y con lo que yo me reconozco, y unos otros, ¿verdad? Que son los que están siempre fuera de esa mirada, ¿verdad? De ese canon, de esos parámetros y de esa comunidad. Entonces, esta diferencia se basa en lo que se percibe como familiar y cercano, ¿verdad? Que es lo que está a mi alrededor, que es el yo, que es mi comunidad, en oposición siempre a lo que se considera poco conocido o lejano, a ese otro, a ese diferente. Entonces, en cierta circunstancia o contexto, el yo también va a ser un otro en algún momento para alguien más. Vean que eso lo vemos muy comúnmente, eh, por ejemplo, con el discurso cultural, ¿verdad? Nosotros nos vemos como un yo frente a un otro, que son, por ejemplo, que pueden ser, por ejemplo, eh, las culturas no occidentales, ¿verdad? La cultura oriental, las culturas semíticas, etcétera, ¿verdad? Que tienen otro patrón eh, diferente, entonces lo consideramos lejano, distante, ¿verdad? Y muchas de sus costumbres nos parecen extrañas, precisamente porque las vemos desde esa óptica de lo conocido, ¿verdad? De lo que nos une, de lo familiar. Y sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, ellos, cuando miran hacia Occidente, tienen exactamente la misma sensación. Nos ven a nosotros como un otro. ¿Por qué? Porque no compartimos su visión de mundo. Se me fue para... Se fue pero un montón. Ahora sí. Ok. Ahora bien, también es importante eh, tener en cuenta que hay categorías, ¿verdad? Que están muy estructuradas, que son los prejuicios y la exclusión social. Entonces es importante tener en cuenta que ninguna categoría descriptiva aplicada a una persona o un grupo social se vuelva sobredeterminante. Por esto hay que evitar las afirmaciones generalizadoras que niegan la diversidad al interior de cualquier grupo. ¿Por qué? Pues porque éstas limitan el reconocimiento de una humanidad común. Este tipo de afirmaciones da origen a lo que son los prejuicios, ¿verdad? Y facilita el proceso para discriminar y violentar al otro, ¿verdad? Incluso pueden llegar a la exclusión social. Entonces vean que cuando hablamos de ese violentar o discriminar al otro es precisamente segregarlo, alejarlo, ¿verdad? Convertirlo no en algo cercano, sino en algo distante. ¿Verdad? Entonces, y vean que cuando hablamos de esta exclusión social, es en realidad esa experiencia que sufren estos individuos a partir de lo que es la privación de derechos civiles, de derechos económicos y de derechos políticos, ¿verdad? Esto lo vemos, por ejemplo, con los procesos de esclavitud que ha habido a través de la historia, ¿verdad? Que por considerarlo un otro inferior, lo privo de los derechos que tengo yo como ser humano. Entonces vean que en una sociedad muy jerárquica y muy desigual, aún la inclusión se va a dar en condiciones de desigualdad y de explotación. Y eso lo vemos, por ejemplo, con estos sistemas político-económicos voraces, ¿verdad? Ya sea capitalismo, ya sea comunismo, ¿verdad? Que aunque tratan de crear un discurso, una ilusión de homogeneidad, hay muchísima desigualdad, ¿verdad? Porque es una persona, o sea, ya no está en el régimen de esclavitud, donde no tiene derechos, ¿verdad? Tiene ciertos derechos, pero resulta que hay un elemento particular llamado poder adquisitivo, llamado
ideología política, llamado etcétera, que lo que va a hacer es que lo va a ubicar en una posición de desigualdad. Ahora, también es muy importante tener en cuenta que la opresión y la dominación son sistemas de restricción social que impiden a las personas desarrollar y ejercer sus capacidades individuales o colectivas, así como expresar sus necesidades, pensamientos o sentimientos. Entonces vean que estos sistemas de restricción social toman a los individuos, ¿verdad? Y los convierten de cierta manera como en títeres, ¿verdad? Y los manejan a partir de los conceptos de la opresión y la dominación. Entonces, la opresión particularmente actúa incluso en sociedades que se consideran democráticas, ¿verdad? Y se concreta en la explotación, la marginalización, la pérdida de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Con la opresión, las personas son completamente despojadas de su poder y de ejercer sus capacidades, ¿verdad? Porque cuando tienen que ejercerlas están bajo el control de otras, ¿verdad? En función de fines ajenos. Entonces, culturalmente, sus perspectivas interpretativas son silenciadas, es decir, ellos no pueden decir lo que piensan. Y se experimenta, pues, de cierta manera, una doble conciencia, al ser obligados a pensarse a través de los imaginarios ajenos, siempre pues en una posición de inferioridad. Vean que esto fue lo que pasó con los indígenas en el encuentro de culturas, ¿verdad? Ellos tuvieron que aprender a visualizarse ellos como inferiores a partir del discurso que manejaban los conquistadores, ¿verdad? Entonces esto se conecta con lo que habíamos hablado de el poder del lenguaje y cómo influye en la construcción del individuo y en la autopercepción. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se relaciona directamente con la acción de discriminar, pues esta consiste en dar un trato desigual a una persona o un grupo por motivos que pueden ser raciales, étnicos, religiosos, políticos, de edad, de sexo, de condición física o mental, entre muchos otros variantes. Entonces vean que en el pensamiento social la discriminación interactúa siempre con imaginarios, con estereotipos y con prejuicios. Se trata, pues más que nada, de una consecuencia del carácter jerárquico de las organizaciones sociales. Y este carácter asegura para ciertas personas una condición de dominio y privilegios, mientras que para otras lo que hace es que les establece un régimen de opresión, ¿verdad? En el que viven siempre en desventaja y con carencias. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ahora bien, en su faceta más negativa, ¿verdad? Eh, perdón, en la faceta de la discriminación positiva, esta se ve más que nada como una cierta clase de proteccionismo, ¿verdad? De sobreproteger al individuo para que el individuo no pueda desarrollar sus capacidades, ya porque hay alguien que considera que no tiene la capacidad de desarrollarlas, ¿verdad? O porque no se le permite insertarse en el mundo. Este, y también, pues, hay una, como les dijera, una percepción negativa de esa discriminación que lo que busca es agredir al otro. Entonces, en este caso, eh, se basa más que nada, bueno, en cualquiera de los dos casos en realidad se basa más que nada pues en una suposición de que la otra persona, ¿verdad?, a la que estoy discriminando, ya sea positiva o negativamente, es inferior y es dependiente, ¿verdad? Entonces ese otro eh, es un ser indefenso que necesita que yo lo controle. Ahora bien, en su faceta más negativa,
la discriminación se expresa como violencia simbólica, psicológica, física, económica, patrimonial e incluso legal. Entonces vean ustedes que los prejuicios son una valoración desfavorable, completamente simplista y anticipada respecto a algo o a alguien, ¿verdad? Que no se basa pues en una información adecuada ni suficiente, ¿verdad? Es lo que llamaríamos una percepción sin bases. Entonces vean que son un falso conocimiento que da forma a creencias y actitudes sociales que justifican ese trato desigual y la exclusión de las personas sobre quienes recaen esas discriminaciones. Entonces, por lo general, se dirigen contra grupos considerados minorías, ¿verdad? O cuyos miembros son sectores marginales, ¿verdad? Vulnerables. Y tienden pues a ser más que nada compartidos dentro de una comunidad, pero pocas veces se advierten conscientemente como prejuicios. Y eso lo vemos mucho, digamos, trabajando con el lenguaje, como por ejemplo a partir de los memes, los chistes, las bromas, que son, digamos, usos del lenguaje que nosotros consideraríamos cotidianos e inofensivos, vemos precisamente cómo se reproduce ese ejercicio de la violencia, ¿verdad? Y de disminución del otro. Entonces, de allí que lo que son los signos connotan las diferencias de poder o debilidad, de autoridad o dependencia, ¿verdad? De prestigio o vergüenza, de privilegio o de exclusión. Las personas discriminadas quedan siempre atrapadas bajo el peso de signos que las denigran, ¿verdad? Que comunican concepciones erróneas diseñadas para oprimirlas. Piensen ustedes, por ejemplo, en los prejuicios raciales, ¿verdad? Que están muy relacionados con este asunto del discurso de la broma, del chiste, ¿verdad? Que se han institucionalizado y que es una forma de ejercer una violencia simbólica sobre los individuos que la gente no, normalmente la gente no la detecta como tal, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese tipo de aspectos en cuenta. Ahora, es muy importante también hacernos la pregunta de por qué el etnocentrismo y la colonialidad explican la opresión. Es muy importante tener en cuenta que no hay razas humanas fijadas ni separadas. Biológicamente, todos los seres humanos pues somos de la misma especie, ¿verdad? Somos Homo sapiens, producto de una mezcla de rasgos propios de la especie. No hay variedad de fenotipos, ¿verdad? Lo que hay es una variedad de fenotipos, es decir, no hay una variedad de genotipos, sino lo que hay es una gran variedad de fenotipos, ¿verdad? De características físicas externas diferentes, pero las características de la especie como tal son iguales, todos somos Homo sapiens, ¿verdad? Ahora, el etnocentrismo es un fenómeno que va a ocurrir cuando un grupo convierte la propia cultura en el criterio dominante para definir lo humano y organizar la realidad, ¿verdad? Y esto lo vimos históricamente, por ejemplo, con la raza aria, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, que se definieron ellos como el canon y el parámetro para todo lo demás, entonces cualquiera que no fuese ellos iba a ser inferior. Entonces también es importante tener en cuenta que esta cultura se impone a otros grupos sin considerar su propio punto de vista, ¿verdad? Su historia, su contexto, sus necesidades incluso, ¿verdad? Entonces se obliga a las personas pues a verse a través de esa mirada ajena y una comunidad etnocéntrica se va a autodefinir siempre como la categoría superior del desarrollo, ¿verdad? Entonces siempre, siempre, siempre que estemos en una relación con este etnocentrismo, el que no esté dentro de ese grupo autoproclamado o autodefinido como superior va a ser inferior. Y entonces hay que decir que en sus peores manifestaciones, el etnocentrismo se cruza con lo que es el racismo, con la xenofobia, con el clasismo,
con el ultranacionalismo y con el fundamentalismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el racismo pues es la conducta, ¿verdad?, de considerar razas superiores y razas inferiores. Cuando hablamos de xenofobia es precisamente al considerar a los otros, a los que son de un espacio diferente, como inferiores, peligrosos o indeseables. Igual, ¿verdad?, se da con el clasismo, cuando hay una clase social o socioeconómica particular que se considera superior a otras, ¿verdad?, y con el derecho de denigrarlos. Lo mismo sucede con el ultranacionalismo, ¿verdad?, que ya hablamos del caso de la Segunda Guerra Mundial, y con los fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Y lo vemos, o sea, lo hemos visto a lo largo de la historia con diferentes religiones, ¿verdad? Como una se quiere imponer sobre otra, ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, con los españoles, ¿verdad? Y las creencias religiosas indígenas, ¿verdad? Es un caso, de cierta manera, pues de un manejo fundamentalista de la religión, ¿verdad? Ahora bien, el racismo introduce en el sistema de significación cultural signos particulares para marcar la raza en los cuerpos y en las vidas de las personas. Por ello existen personas que están racializadas, es decir, que han sido socialmente marcadas con estos signos. El racismo pues es una práctica histórica y sociocultural que considera que las personas con ciertos rasgos físicos son superiores a otras, ¿verdad?, cuya inferioridad las convierte en subordinados naturales. Esto de hecho incluso se planteó desde una perspectiva religiosa en algún momento, cuando en la Edad Media pues todo se explicaba, ¿verdad?, a la luz de Dios. O sea, fue una época totalmente teocéntrica. En algún momento se explicó que era natural que los afrodescendientes fueran esclavos, ¿verdad?, a partir del mito de la ecumene, ¿verdad?, todo el discurso de la ecumene en un principio, pues cuando Noé vuelve a pisar tierra, ¿verdad?, se acuerdan del señor del arca de Noé, ¿verdad?, que fue el que rescató los animalitos y todo para volver a poblar la tierra. Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Resulta que cuando Noé vuelve a pisar tierra, el Señor estaba tan contento que se pegó una borrachera increíble, ¿verdad? Y entonces, de sus 3 hijos, hubo uno que se burló del Señor. Entonces, a partir de ahí, dice, ¿verdad?, el asunto de la explicación bíblica que se utilizaba en la Edad Media, que Noé lo maldijo y le dijo que él y su descendencia iban a ser esclavos de sus hermanos. Entonces, cuando ya les da por separarse para repoblar el mundo, Jafet le toca repoblar Europa, Sem le toca repoblar Medio Oriente, por eso esos pueblos se llaman pueblos semíticos, y a Cam, el hijo menor, el hijo que se burló, le tocó repoblar África. Entonces, a partir de ese discurso, ¿verdad?, de esa explicación mítico-religiosa, los europeos muy cómodamente dijeron que era natural que los afrodescendientes fueran esclavos. Entonces ven ustedes que todo se maneja a partir del discurso. Entonces de ahí la raza ha sido una excusa para desvalorizar, violentar y someter a muchos grupos humanos. La jerarquización racial es a la vez una categorización social y económica, producto de las relaciones de poder entre los distintos grupos humanos. Vean que los grupos que están racializados suelen ser los más pobres y los más vulnerables. Las personas racializadas se enfrentaron pobreza, ¿verdad?, lo que facilitó pues que la esclavitud continuara por otros medios, ¿verdad?, como la explotación laboral y la criminalización de cierta manera. Entonces vean ustedes que lo que son los imaginarios hegemónicos racistas mundiales difunden pues siempre la creencia de que hay ciertas vidas y ciertos cuerpos más importantes que otros, ciertas personas y ciertos grupos que son más humanos que otros.
Otro aspecto importante por tener en cuenta es que la etnicidad tampoco debe pensarse como un sistema jerárquico, ¿verdad?, de categorías para valorar a los grupos humanos, como se ha venido haciendo. Entonces, cada comunidad cultural o cada etnia comparte una realidad social, es decir, ciertos rasgos, ya sean materiales o intangibles, ¿verdad?, como la lengua, las creencias, las costumbres, y una etnia no necesariamente equivale a la población de un país. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, tenemos el concepto del clasismo, ¿verdad? Que el clasismo es la discriminación basada en las diferencias socioeconómicas que se refleja en lo que es la distribución de las formas de trabajo y el acceso a la propiedad, ¿verdad? Vean ustedes que esta discriminación siempre se da con base en factores económicos, ¿verdad? En capacidad de acceso a materiales. Y también es muy importante retomar el concepto de la xenofobia porque el imaginario social sobre la dicotomía éxito-fracaso facilita ocultar pues la historia de la opresión. Lo mismo sucede pues con esta xenofobia, que significa el rechazo o el miedo a las personas extranjeras. Se les denigra debido a su lugar de nacimiento, en especial a las que son más pobres, ¿verdad? Y vean que nosotros pues tenemos muchos antecedentes aquí en América Latina, ¿verdad?, de estos procesos xenofóbicos. De hecho, la idea de raza y el racismo moderno son herencia del concepto colonialismo, ¿verdad?, particularmente de lo que es el colonialismo europeo, y la jerarquía que se estableció entre vencedores y vencidos. Vean que el resultado pues, fue un nuevo orden social denominado Sistema Mundo, y ese orden introdujo un cambio económico y cultural a escala global. Todo lo europeo quedó al final asociado con lo moderno, lo civilizado, lo racional, mientras que las culturas y personas no europeas cargaron con signos siempre de inferioridad. Así, pues se terminan naturalizando lo que son las desigualdades sociales, políticas y económicas basadas en estos conceptos de raza y etnia. Y de cierta manera esto lo que hizo fue justificar ese colonialismo para controlar a los individuos con el fin de educar y civilizar, que ese educar y civilizar más que nada fue imbuirles los conceptos desde su mirada para que se autoconstruyeran como inferiores. Así, pues, la colonialidad del poder es resultado de dos procesos históricos simultáneos. El primero va a ser la codificación jerárquica de las diferencias fenotípicas y culturales, pensadas como si fuesen biológicas, aunque no lo son, ¿verdad?, en la idea de raza y el control de todas las formas de trabajo, ¿verdad?, de todos los recursos y los bienes producidos a través de un mercado mundial de acuerdo con las relaciones de centro y periferia, ¿verdad? Vean ustedes que los que están en el centro son los que tienen el poder y los que están en la periferia, es decir, los que están alrededor, son los desposeídos. Sin embargo, con las independencias nacionales y el fin del colonialismo político, no acabó la colonialidad. ¿Por qué? No acabó esta colonialidad sociocultural y económica, pues por un sencillo motivo, ¿verdad? Porque ya estaba muy arraigada en el uso del lenguaje, ¿verdad? Por tanto, la colonialidad también va a afectar la experiencia vital de las personas que se ven inducidas pues a juzgarse a sí mismas desde la perspectiva eurocéntrica que las etiqueta como inferiores. Esto aprendido por medio de ese uso del lenguaje, ¿verdad?, para enseñar, ¿verdad?, y civilizar, que habíamos visto anteriormente. Entonces, ahora bien, lo que son los idiomas del mundo también se organizan, perdón, como una jerarquía.
Vean que la hegemonía lingüística corresponde precisamente a las lenguas con mayor prestigio cultural. Los grupos hegemónicos buscan aumentar la fuerza de su propia lengua, pues para comunicar su interpretación particular del mundo, pero la diversidad lingüística sí es importante, en tanto la lengua es un recurso precisamente para la autodeterminación política. Es decir, aquí el problema con la hegemonía lingüística es cuando se utiliza para anular u opacar otros discursos. Sí es importante que haya diversidad de lenguas, precisamente, ¿verdad? Para reflejar esa diversidad de mundos. El problema es cuando una lengua trata de detentar el poder, ¿verdad? Y anular o minimizar a las otras, que fue lo que pasó en realidad con el encuentro de culturas, ¿verdad? Que la lengua castellana buscó cómo anular el discurso de ese otro, que era el indígena. Ahora, también es importante preguntarse cuál es la relación entre el sexismo y el lenguaje. Hay que partir de la idea de que el género es una de las principales categorías que organizan la realidad social. Se clasifica a las personas en hombres o mujeres para aplicarles normas y roles distintivos. Las mujeres han recibido menos derechos y poder social y además han sido víctimas pues, de discriminación, de opresión y violencia por el solo hecho precisamente de ser mujeres. El sexismo es un tipo particular de discriminación basado en roles de género estereotipados que lo que hacen es simplificar lo masculino y lo femenino, ¿verdad? No solamente lo femenino, ¿verdad? Lo masculino también se simplifica al extremo. Entonces, de acuerdo con la creencia en la inferioridad natural de las mujeres. Vean que se habla también de sexismo cuando el género, ¿verdad? La diferenciación entre masculino y femenino actúa como una categoría central de cualquier situación social, ¿verdad? Porque siempre nosotros pensamos en el sexismo únicamente aplicado a la figura femenina, pero también hay que ver que estos criterios se aplican a la figura masculina, obligándola, ¿verdad?, a cumplir ciertos roles, ciertos papeles, ¿verdad?, a estar diseñado de cierta manera, porque si no se pone en tela de duda, ¿verdad?, se elabora un juicio sobre esa construcción de masculinidad. Entonces vean ustedes que este asunto del lenguaje funciona para ambos, que lo que se ha visibilizado históricamente es más el discurso, ¿verdad?, sobre el sexismo y sus repercusiones en la figura femenina, sí. ¿Que es real? También es real, ¿verdad? O sea, no es una suposición, pero no se queda ahí. También abarca la figura masculina. También la figura masculina, pues, de una u otra forma, ha sufrido, ¿verdad?, esa discriminación. Otro concepto muy importante por abordar es el de la misoginia. Vean que el concepto de misoginia denomina el desprecio hacia las mujeres, ¿verdad?, que es una actitud que está enraizada en el pensamiento de filósofos influyentes y en distintos imaginarios religiosos. Actúa en las representaciones, los estereotipos, las creencias, las actitudes y las conductas que van a legitimar la opresión sexista. Entonces, culpar a las mujeres por la violencia de la que son víctimas es en realidad una forma de misoginia. ¿Por qué? Porque se excusa a los hombres de la responsabilidad de la ejecución de la violencia, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que esta construcción misógina, que sí es real y que sí ha estado presente, legitima una forma de opresión sobre la figura de la mujer. Ahora, cuando hablamos de sexo y género, debemos tener en cuenta que estos términos se refieren a realidades diferentes. El sexo es una realidad biológica natural
y el género es una realidad cultural, ¿verdad? La forma como socialmente se experimenta el ser hombre o ser mujer. Entonces se dice del género que es el sexo adquirido o psicológico. Entonces el obstáculo para transformar los roles de género está precisamente en las ficciones y creencias que habitan en la mente de las personas y de la sociedad como conjunto, ¿verdad? Y nosotros lo vemos precisamente en este discurso de que hay labores preestablecidas para hombres o para mujeres, ¿verdad? Sabiendo nosotros que en la realidad esto no aplica, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el espacio de la cocina, que es un espacio que se ha asignado históricamente a la figura femenina, ¿verdad? La mujer es la que cocina, que el hombre no. O sea, y nos hemos dado cuenta precisamente con estas revoluciones cognitivas, ¿verdad? Estos cambios de visión de mundo, que hay hombres que incluso tienen una habilidad tan impresionante para la cocina que usted puede decir de cierta manera que los platillos que preparan tienen muchísimo mejor sabor que platillos que han preparado mujeres, ¿verdad? Y eso no implica que el hombre sea superior o que la mujer sea inferior, simple y sencillamente son habilidades diferentes que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? La única relación que sí diría yo que es necesaria y básica, fundamental, ¿verdad? Sería más que nada en el concepto de sexo, ¿verdad? Para el proceso reproductivo, pero fuera de ahí, yo diría que los roles pueden compartirse, ¿verdad? Entonces es un discurso precisamente de quitarnos esta venda de los ojos, ¿verdad? Y ampliar los horizontes para no dejarnos llevar por ese imaginario. Vean ustedes que el lenguaje, como tal, transmite creencias estereotipadas sobre cada género, ¿verdad? Las cuales se convierten en afirmaciones que apelan a la idea de que hay una naturaleza o una esencia distinta de mujeres y hombres, ¿verdad? Asunto que es bastante discutible. A las mujeres se les ha relacionado con la reproducción de la especie y el cuidado general de las otras personas, mientras que al hombre se lo identifica con el control de la naturaleza, la agresividad y con la vida pública. Entonces vean que en los intercambios comunicativos, desde la familia y las instituciones educativas hasta lo que son los medios de comunicación, se enseña y se aprende esa asimetría estructural entre hombres y mujeres, es decir, esa relación desigual. Entonces vean ustedes que los elementos sexistas de la realidad social externos a las personas pasan a ser experimentados como internos y de esta forma se naturalizan. Entonces, el feminismo lo que hace es afirmar la creencia de que las mujeres merecen los mismos derechos, poder y oportunidades que los hombres. Entonces, la meta general es superar los obstáculos legales, ¿verdad? Y el imaginario patriarcal de la sociedad. Sus principales objetivos son más que nada que las mujeres tengan acceso a la educación, que reciban un pago equitativo por su trabajo, que se incorporen a nuevas áreas del mercado laboral, ¿verdad? Y que puedan obtener créditos financieros y emprender negocios por su cuenta, así como que tengan pues el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, ¿verdad? Es decir, que se conviertan en sujetos de derecho, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Ahora, podríamos preguntarnos también si puede ayudar el lenguaje a deconstruir la discapacidad y crear accesibilidad. La discapacidad indica, pues más que nada, una condición objetiva, es decir, física o cognitiva, que resulta en debilidades y en necesidades que limitan las actividades de una persona. Sin embargo, abarca además la interacción con el entorno ambiental y social.
Por eso es muy importante tener en cuenta que tener una discapacidad no significa ser alguien incapaz de valerse por sí mismo. Este estereotipo lo que hace es obstaculizar la escolarización, la vida social y en general, pues la participación de los individuos en la sociedad. La discapacidad puede convertirse muchas veces en un estigma social. Por esto, pues debe comprenderse como un problema de derechos humanos. Los rasgos discapacitantes nunca deben sobredeterminar a la persona, cuyo derecho pues es ser percibida como completa, ¿verdad? Y funcional. Entonces vean ustedes que las situaciones de discapacidad deben comprenderse en términos más que nada de necesidades y no como problemas. ¿Qué significa esto? Pues que las personas con alguna discapacidad lo que necesitan es adecuaciones, ¿verdad?, de su entorno para poder ser funcionales, ¿verdad? Es generar cierto tipo de modificaciones para que ellos puedan valerse por sí mismos en muchos casos, ¿verdad? O laborar como cualquier otro, ¿verdad? Entonces nosotros traemos a colación la ley 7600, que ayudó mucho en su momento, ¿verdad? Más que nada, por ejemplo, a las personas con problemas de acceso, ¿verdad? Las personas con silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso no hace mella en lo absoluto de sus capacidades reales. Lo que pasa es que necesita adecuar el espacio para tener acceso a él. Y eso es todo. Sin embargo, históricamente se les ha construido, ¿verdad?, como seres que están en desventaja, ¿verdad? O como seres que son inferiores a, aspecto que es totalmente falso. Entonces vean ustedes que lo normal, lo que nosotros consideramos normal, es un rasgo promedio general, ¿verdad? O mayoritario. No es ni mejor ni peor que otro. Los rasgos distintivos a la norma tampoco van a ser mejores ni peores. Entonces, lo normal es que las personas posean variadas capacidades, ¿verdad?, y necesidades y distintas fortalezas y debilidades, porque incluso los que entramos en esa categoría social llamada lo normal, también presentamos deficiencias de algún tipo, ¿verdad? Y necesitamos que se nos estructure, ¿verdad?, el ambiente para podernos desarrollar, porque en ese sentido todos tenemos siempre necesidad de. Entonces vean ustedes que las diferencias no deben pensarse en términos de esa jerarquía. Entonces la discriminación positiva conduce a una admiración compasiva, ¿verdad?, y a la sobreprotección de estas personas. Y la negativa se expresa más que nada como desinterés, repulsión o incluso agresión, ¿verdad?, hacia quienes se percibe como personas inferiores o defectuosas. Vean que ningún tipo de discapacidad debe inhabilitar la condición humana de una persona ni limitar su potencial de desarrollo. Es decir, todos tenemos la capacidad de desarrollarnos en diferentes áreas. Por esto, las nuevas tecnologías y múltiples herramientas habilitadoras deben estar al alcance de quienes las necesitan, ¿verdad?, de forma democrática. El lenguaje tiene la posibilidad de afectar la experiencia vital de las personas a través, pues, de la manera como se construyen y se comunican los significados que las describen y las valoran, ¿verdad? Entonces vean ustedes que el lenguaje es muy peligroso y muy importante en esos usos particulares. Entonces la autopercepción, como habíamos dicho, ¿verdad?, está vinculada a las, ¿cómo les digo?, a las palabras, ¿verdad?, a las palabras que usted elija, a las palabras que usted escoja para describir a una persona. Por ello es fundamental escoger las palabras que sean siempre más saludables y más amables, ¿verdad? Buscar las palabras que estén libres de estereotipos, ¿verdad?, que no generen prejuicios. Es sumamente importante. Ahora, también podríamos preguntarnos por qué el tiempo marca la diferencia. Un concepto muy importante para nosotros los humanos es el de la edad. Vean ustedes que la edad es la categoría social que va a organizar las distintas etapas del desarrollo humano.
se entrecruza con otras categorías como la posición económica, la discapacidad, el género, la etnia o incluso la racialización. Ahora bien, la edad se interpreta intersubjetivamente, ¿verdad? De acuerdo con lo que son los imaginarios, las representaciones y los estereotipos sociales. Cada edad se va a vincular con ciertos roles, con ciertas normas, con ciertas categorías o incluso ciertas sanciones. Vean ustedes que no todas las culturas tienen el mismo imaginario sobre la edad. Por ejemplo, en las culturas asiáticas, el adulto mayor, ¿verdad? La persona de edad avanzada, es una persona muy importante porque culturalmente ellos ponderan lo que es la sapiencia y la experiencia de una persona que tiene una vida larga, ¿verdad? Normalmente en Occidente el adulto mayor no se visualiza de esa forma, ¿verdad? Hay otro tipo de visualizaciones, ¿verdad? Muchas muy loables, ¿verdad? Y otras sumamente peyorativas. Ahora, otro concepto importante es el de adultocentrismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la noción de adultocentrismo se refiere pues a una sociedad que está centrada en las personas adultas y su visión de la realidad, mientras que las personas más jóvenes o las más mayores, ¿verdad? Resultan pues de cierta manera excluidas de lo que son la toma de decisiones, ¿verdad? Tienen pues una participación social muy limitada, ¿verdad? Incluso también tienen derechos y libertades que están restringidos, ¿verdad? Y pues esa restricción puede llegar incluso a convertirse, ¿verdad?, en discriminación u opresión, ¿verdad? A ser personas que no tienen el derecho a opinar ni a decidir. Por eso, lo que son las relaciones adultocéntricas se caracterizan, perdón, por lo que es el conflicto, ¿verdad? Por la asimetría y el autoritarismo, ¿verdad? Porque siempre hay un conflicto, siempre hay un enfrentamiento entre esas dos visiones de mundo. La relación es asimétrica, es decir, hay uno que está por encima del otro, que es el que ejerce el poder, ¿verdad? Y también el concepto del autoritarismo, ¿verdad? Que es el que genera, el que se convierte en figura de autoridad para subyugar al otro. Entonces vean que las personas adultas ejercen el rol de administradores de los bienes sociales, ¿verdad? Productoras de símbolos culturales, organizadoras de valores y ejecutoras de normas. Entonces, el mundo gira alrededor de la visión del adulto. De ahí que el adultocentrismo puede expresarse como una opresión benigna en la forma de sobreprotección, pero también conduce pues a una violencia física y psicológica hacia lo que son infantes, adolescentes, personas jóvenes y adultos mayores. Entonces, de ahí, pues de esa visión adultocéntrica han salido también lo que son los estereotipos sobre la juventud, ¿verdad? Que hay dos, el positivo y el negativo. ¿Verdad? Entonces, estos estereotipos sobre la juventud son ambivalentes, porque en lo positivo, la juventud es el símbolo de la esperanza, ¿verdad? Y de la vitalidad. Sin embargo, en lo negativo representa la inmadurez, la rebeldía, el desorden, incluso la irresponsabilidad. Entonces, vean ustedes que los atributos negativos justifican que se nieguen responsabilidades y derechos a las personas más jóvenes. Sin embargo, pues estas desarrollan formas de resistencia frente al orden adultocéntrico, algunas pues de forma creativa, pensemos en el arte, y otras pues de carácter antisocial, ¿verdad? Como lo sería el vandalismo. Y estas estrategias al final estas em, formas de manifestarse funcionan pues como estrategias para poder sentir poder y hacerse visibles socialmente. ¿Por qué? Porque la visión del adulto los tiene opacados y los tiene sujetados. Entonces ellos necesitan visibilizarse. De igual forma, el adultocentrismo construye el estereotipo de la vejez, ¿verdad?
Y este estereotipo define la vejez como una condición humana degradada, ¿verdad? Y en consecuencia, pues se margina o se excluye a las personas adultas mayores de las decisiones sociales. Vean ustedes que el concepto de interseccionalidad también se aplica aquí, ya que las personas envejecerán de manera variada de acuerdo con sus realidades socioeconómicas. Entonces, desde la juventud, cada persona toma decisiones que van a determinar el tipo de experiencia vital que va a tener en la vejez. Por eso, la sociedad adultocéntrica niega, ¿verdad?, a las personas adultas mayores la independencia y la participación, ¿verdad? Incluso llega un punto en que se les infantiliza, ¿verdad?, y se les priva de los derechos que antes disfrutaron. Entonces, su aporte a la sociedad termina siendo infravalorado o en el peor de los casos invisibilizado. ¿Verdad? Entonces, esta imagen negativa va a influir en la autopercepción de estas personas adultas mayores y esto genera normalmente pues un aumento en el riesgo del aislamiento y la depresión de estas personas, incluso ahora pueden llegar hasta el suicidio. Ok, y hasta aquí estaríamos con la presentación de la tutoría de hoy. Vamos a ver. Así que no sé si tienen eh, consultas específicas, comentarios, algo que quieran aportar